básica, para qué estaba mantenimiento, su organización, los planes, los programas, las actividades, los recursos y demás. Yo lo que les dije es, el lunes que viene vamos a empezar a ver esto de los diferentes tipos, o sea, las diferentes miradas del mantenimiento en términos de cómo se puede hacer todo eso que pensamos, todo eso que dijimos, del mantenimiento con el objeto de mantener, de tener, digamos, la disponibilidad y la confiabilidad de los bienes, cualquiera sean, en nuestro caso podrían ser los vehículos, y yo les venía diciendo que hay varias formas de entender la estrategia de mantenimiento o lo que llaman los tipos, los diferentes tipos de mantenimiento. Entonces lo que vamos a hacer hoy, los vamos como a nombrar, ¿sí? Le vamos a dar alguna característica en particular, y el lunes que viene, cuando arranquemos ya sabiendo qué es lo que hace cada tipo de mantenimiento o dónde apunta, lo vamos a empezar a desarrollar uno por uno y le vamos a empezar a poner, digamos, como ejemplos a eso. Yo hoy, y para lo que es la semana, les quiero pedir esto. Yo voy a explicar esto a modo de resumen hoy, para que lo tengan, para que este cuadrito que ven ustedes ahora, esto va a ser lo único que les subo. El video explicando este cuadro. Va a ser lo único, la única tarea que van a tener es leerlo. Porque el lunes que viene, cuando empecemos la clase y yo me empiece a meter de lleno en cada uno de ellos, lo que les voy a preguntar, sin esto adelante, o sea, ustedes lo pueden tener en el campus, es, che, a ver, Adri, ¿qué era el mantenimiento a rotura? No les voy a pedir que ustedes sepan de memoria la definición, sino el concepto, ¿sí? Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que el mantenimiento se divide como en dos grandes grupos, ¿sí? Uno, que es el que va a hacer las tareas para evitar los fallos, para evitar, cuando digo los fallos hablo de que una parte o una función del equipo no dé el 100% de lo que puede dar, o que directamente se interrumpa el funcionamiento. Vamos a pasarlo en limpio. Vamos a hablar del sistema de frenos. Yo tengo un sistema de frenos que hago el freno como corresponde, ¿sí? Cambio todo lo que se les ocurra a ustedes que se puede cambiar en un sistema de freno, llevo a hacer la verificación y de la verificación sale que el sistema está sin problemas. 10 puntos. La función del sistema de frenos, ¿sí? Es lo que nosotros necesitamos. ¿Se acuerdan que lo hablamos la clase pasada y la otra? Lo que yo necesito del sistema de frenos, o sea, su función, es que me garantice disponibilidad, o sea, que cuando yo toque el freno, frene, confiabilidad, o sea, que las veces que yo necesite que el sistema de frenos actúe, va a actuar, y seguridad, que frene de la forma que yo necesito que frene. Ahora bien, pueden pasar dos cosas con el sistema de freno. Que empiece a mermar su rendimiento, piénsenlo de diferentes maneras, se me empieza a gastar las pastillas, empiezo a tener un problema con las cintas, ¿sí? O empiezo a tener un problema con la bomba de freno, y resulta que si bien el auto frena, no frena de la manera que tiene que frenar para brindarme esa seguridad. Yo tengo que hacer alguna maniobra, tomarme otro margen de tiempo o de espacio para asegurarme que el auto frene. Eso ya es un problema, porque si pensamos en lo que habíamos dicho de
para qué hacíamos mantenimiento, era para preservar justamente la aptitud de eso. Yo necesito que eso frene bien en el momento que yo necesito que lo haga. Y no que frene más o menos, que frene bien. Entonces, ahí ya estoy teniendo un problema. Si el auto no frena de la manera que yo necesito, resulta que la función está teniendo una falla, si bien no dejó de frenar. Pero también puede pasar que en vez de tener una falla donde baja el rendimiento, donde el auto frena menos, resulta que puede romperse la bomba de freno y el auto no frena. Entonces hay dos alternativas, ¿sí?, que pueden darme un problema. Es o que la falla sea total, que se inhabilite la función, que se rompa, o que la falla sea parcial. No es que no frena, pero frena mucho menos. Se me dificulta mucho a mí frenar el auto, ¿sí?, en los niveles en los que estamos acostumbrados a tocar el freno y que el auto responda. Esto que les estoy contando, ¿tienen alguna duda en lo que estoy diciendo? ¿Sí? En términos de, yo puedo tener un problema de mantenimiento que se evidencia por la pérdida total de la función o la pérdida parcial de la función. ¿Eso está claro? Hola. Sí, total, la pérdida total es que ya directamente no funciona Sí, profe. y la pérdida parcial es que está funcionando mal, pero funciona un poco. Bueno, a ver, nosotros podemos interpretar desde, sin hablar de mantenimiento, que si funciona un poco está funcionando. Yo lo que estoy planteando desde el punto de vista de mantenimiento, que si funciona un poco, no está funcionando correctamente. ¿Sí? Que no es lo mismo. O sea, la función para el mantenimiento, ubíquense en la definición. Mantenimiento son actividades para garantizar la aptitud, apto, correcto. Que algo funciona correctamente, o sea, como tiene que hacerlo, no de cualquier manera. Si eso no pasa, entonces el mantenimiento no está siendo suficiente o no estamos haciendo alguna de las tareas objetivo de mantenimiento. ¿Se acuerdan? Preservar, conservar, reparar, sustituir, lo que hablamos en un momento. Yo les pido que vayan repasando esos conceptos que son conceptos clave, Claro. son cosas básicas que tienen que conocer, que las venimos hablando hace un mes ya. ¿Por qué? Porque dentro de un par de semanas yo voy a hacer una actividad para que ustedes vayan respondiendo, porque tenemos que empezar a dar cuenta de que todos estos conocimientos están asimilados. Si no, vamos a llegar a octubre o a noviembre y vamos a estar repitiendo esto constantemente. Las actividades de mantenimiento son para garantizar el correcto funcionamiento. Cuando digo correcto, es lo que se espera. ¿Franco? Claro, o sea, Sigo. hacer. A ver, ni siquiera esperar a que funcione mal. Entender que está dejando de funcionar como corresponde. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo como dos estrategias de mantenimiento, grandes estrategias. O no hago nada y espero que se rompa, o empiezo a hacer tareas para prevenir que se rompa, o para prevenir, mejor dicho, que falle. Esta es otro de los
de las frases o de las palabras que son clave y que tienen que empezar a manejar ustedes, que es el concepto de falla. Ahí lo remarqué. ¿Lo ven remarcado? El concepto de falla. Algo falla cuando no está al 100% o en un límite tolerable a su función. ¿Sí? Yo digo, si voy a la BTV y la BTV me dice hasta tal porcentaje de eficiencia de frenado se admite, no sé si el 30%, ¿no? Menos del 30% ya no se tolera, sin embargo el freno no se cortó. Pero para lo que dice la ley y para lo que dice la técnica, el auto no puede estar por debajo del 30% de eficiencia de frenado porque pone en riesgo, ¿sí?, el manejo. Es una cuestión de seguridad. Entonces, lo que yo les digo es, hay dos formas de encarar el mantenimiento. Claramente hay dos formas. Y ahora lo vamos a poner con un pequeño ejemplo y después el lunes que viene vamos a buscar ejemplos puntuales para todos los tipos de mantenimiento que tenemos en este momento en pantalla. La primera estrategia es, no hago nada y espero que la función falle, que deje de brindar el servicio, que se rompa. La otra estrategia es, hago cosas o actividades, planifico actividades para ir viendo cómo se manifiesta esa función. La BTV, si quieren, son actividades que una vez por año, van a verificar diferentes condiciones del auto a ver si realmente cumplen con el estándar. Eso quiere decir que hay dos formas de hacer mantenimiento. O hago mantenimiento lo que se llama correctivo o a la rotura, ¿sí?, en el cual lo hago para, ahí dice, reacondicionar o sustituir partes de un equipo que han fallado. Se reventó un neumático, voy y lo cambio. Eso es mantenimiento a la rotura. Se rompió la bomba de agua, empieza a levantar temperatura, voy y cambio la bomba de agua. O cambio todo el sistema, pero no importa. Cambio la bomba de agua. Se rompió la bomba de freno, cambio la bomba de freno. O sea, el mantenimiento correctivo o a la rotura lo que hace es devolverle al vehículo, en este caso, al bien, aquella función que dejó, que falló, que se interrumpió directamente, que se rompió. Y tengo otro tipo de mantenimiento u otra concepción que lo que hace es pensar estrategias para prevenir la falla. Por eso se llama mantenimiento preventivo. Ahí van a encontrar varios tipos de mantenimiento, pero en el concepto yo tengo mantenimiento correctivo si no hago nada y espero que las cosas se rompan y cuando se rompen voy y las cambio, o mantenimiento preventivo, que es voy planificando, haciendo inspecciones, cambiando cosas antes de que se rompan, porque me lo indica el fabricante, porque es una condición necesaria, estudiada antes, ¿sí? Que yo, por ejemplo, le cambie el aceite al auto cada 10.000 kilómetros, o 5.000 kilómetros, o 20.000 kilómetros, de acuerdo al tipo de aceite que use. Y yo ahí estoy haciendo un mantenimiento preventivo, o sea, estoy intentando prevenir
que ese sistema falle, que se me sature el filtro, que el aceite pierda su condición química o fisicoquímica. Después vamos a hablar de lubricación en algún momento, vamos a hablar de los aceites, vamos a hablar de estas condiciones. Pero yo lo que hago es, no espero a que el coche se me quede sin aceite, sino que a intervalos regulares, de acuerdo al tipo de aceite que use, si es un aceite, digamos, mineral o si es semisintético. Si es sintético, cada uno tiene un valor de vida útil. Cuando llega esa cantidad de kilómetros que el aceite brinda confiabilidad, entre comillas, si tiene un buen filtro, si no ando por zonas muy complejas con mucho polvo, mucha polución, yo me estaría asegurando de que antes que llegue la vida útil a su fin, la vida útil del aceite y del filtro, yo los cambio. No sé cómo está el aceite, ¿eh? La verdad que no tengo idea. Yo lo que hago es, a intervalos regulares, la clase pasada hablábamos de esto de cuando armo el cronograma de mantenimiento, listo las tareas y le pongo un tiempo, que ese tiempo puede ser un tiempo de reloj, un tiempo calendario, o le fijo un tiempo respecto al uso, ¿no? Cantidad de horas o cantidad de kilómetros. Y cuando llegan esa cantidad de kilómetros, hago el cambio antes de que se arruine el aceite, antes que me quede sin aceite. A eso se le llama mantenimiento preventivo. Yo realizo una serie de tareas para prevenir que ese vehículo falle. A ver, el vehículo en su totalidad está compuesto por varias cosas, ¿no? Ya lo vimos cuando vimos el detalle de la BTV, lo pasamos en limpio, el sistema de freno, el sistema de dirección, ¿sí? Las cubiertas, tren delantero, las luces, las señales. Todo eso que necesita el vehículo para dar confiabilidad y seguridad a la hora de usarlo. Lo que dije hasta ahora, digamos, como estas dos grandes ideas del mantenimiento, una puesta a tratar de prevenir fallos y otra esperando a que las cosas se rompan naturalmente y cuando se rompen las cambio. ¿Les queda más o menos claro la diferencia? Porque si no podemos poner una diferencia clara ahí, no vamos a poder avanzar. Sí, está claro, profe. ¿Está claro, Gus? Bien. Sí, sí. Ok. Entonces, ahora sí, tengo estos dos grandes universos. Mantenimiento correctivo por acá, mantenimiento preventivo por acá. Ahora bien, dentro de lo que es el mantenimiento preventivo como concepto, hay varias formas en las que yo puedo hacer mantenimiento preventivo. Hay como otras estrategias dentro de la gran estrategia de hago algo para evitar la falla o para intentar prevenir la falla. Bueno, hay varias formas o varios conceptos que se usan dentro de lo que es el mantenimiento industrial, yo se los voy a contar. Algunos seguramente aplican de manera directa al mantenimiento de un auto o de un vehículo. Algunos por ahí le vamos a tener que buscar una manera, ¿sí? Como de acercarlos, pero van a ver que cada uno lo podemos, esto piensen que los tipos de mantenimiento han ido evolucionando con el tiempo en la actividad industrial. En la actividad industrial como tal, piensen en una fábrica de cartón o que hace papel, una fábrica que hace vehículos, una fábrica que hace vidrio, una fábrica que hace metalurgia, qué sé yo, lo que se les ocurra. Todas las actividades tienen operaciones de mantenimiento
¿Por qué? Porque lo que necesitamos hacer desde el mantenimiento es justamente lo que venimos hablando hace un mes y pico, que es preservar los bienes. Yo necesito mis máquinas, mis equipos, mis instalaciones, mis vehículos en condiciones. ¿Para qué? Para seguir adelante con el negocio. Entonces, todos estos conceptos, y vamos a ver un montón de conceptos más, esto es como empezar a hablar, piensen que están desarrollados en los 200 y pico de años de creación y crecimiento del sistema industrial. Y es como que el mantenimiento fue atravesando varias etapas. Después, tal vez la clase que viene o tal vez la otra, vamos a entrar en esas etapas para pensar cómo fue la evolución del mantenimiento. ¿Por qué antes se pensaba una cosa y ahora se piensa de otra manera? Porque si me hubiera quedado con lo de antes no alcanzaba, no era suficiente, era antieconómico, no brindaba seguridad, no brindaba calidad. Entonces el mantenimiento ha ido evolucionando en este concepto. Obviamente, no me quiero adelantar a eso que después lo vamos a ver, pero imagino que en las industrias de hace 150 años lo único que existía era el mantenimiento correctivo. Cuando se rompía algo, se reparaba. Después vamos a ver por qué no se pensaba en otra cosa. Pero sí, cuando se empezó a pensar en otra cosa, la mitad del siglo pasado, vamos a ver por qué en ese momento empezaron a entender que hacía falta que las cosas no se rompan de improviso, en cualquier momento, sin que lo esperáramos, porque era muy complejo interrumpir las líneas, porque era muy problemático reparar sin tanto tiempo, sin tener los objetos, los repuestos, los materiales, porque tal vez esas roturas metían un problema de seguridad en el medio de las líneas muy grande, ¿sí? Y atentaba también contra la salud de los trabajadores. Entonces empezó a pensar de otra manera. Tenemos que anticiparnos a la falla. Bueno, ¿cómo nos anticipamos a la falla? Bueno, intentando prevenirla, haciendo un montón de tareas, inspeccionando, controlando, cambiando piezas o consumibles antes que se rompan, o antes que dejen de funcionar, antes que aparezca la falla funcional. Entonces aparece el concepto del mantenimiento preventivo. Ahora, ese mantenimiento preventivo tiene varias formas de entenderse, varias estrategias de llevarse a cabo. La primera, cuando digo la primera no en orden de importancia, sino la primera que se les vino a la mente a estas personas que fueron estudiando el tema de mantenimiento, fue la del mantenimiento preventivo basado en el tiempo. Cuando digo basado en el tiempo, lo hablamos el lunes pasado, ese en el tiempo no solo es en la hora reloj o el día calendario, sino en el tiempo de trabajo o en la cantidad de kilómetros recorridos. Eso quiere decir basado en el tiempo, ¿sí? O basado en las horas de funcionamiento, o basado en el tiempo calendario, cada 6 meses, por decir algo, o basado en la cantidad de kilómetros recorridos. Ese es el concepto del mantenimiento preventivo basado en el tiempo. ¿Qué hago yo? Reacondiciono el embrague, cambio las pastillas de freno, cambio las cintas, cambio el aceite a intervalos regulares, cada tantos kilómetros.
independientemente cómo esté lo que estoy cambiando. Esto es algo que se lo tienen que acordar porque es muy importante para cosas que vamos a hablar más adelante. El mantenimiento preventivo basado en el tiempo consiste en reacondicionar, como dice ahí, o sustituir a intervalos regulares, quiere decir periódicamente, o cada tanto tiempo, o cada tantas horas de funcionamiento, o cada tantos kilómetros recorridos. O cambio una parte, o cambio un repuesto, o cambio componentes de un equipo. Y recuerden esto que dice acá. Independientemente de su estado. Yo cuando cambio el aceite de un auto, lo cambio independientemente del estado en el que esté. Yo la verdad que no sé cómo está. Ustedes lo pueden ver, está muy oscuro, lo cual no dice absolutamente nada. Es una percepción visual que el aceite está oscuro. Salvo que sea un chocolate, que sea barro lo que sale de adentro. Pero si no, no tengo ningún dato de cómo está el aceite. No lo tengo. No me puedo tocar el aceite y llevármelo a la boca y decir, está bien. O olerlo. O sea, la única forma que yo pueda decir que un aceite está o no está en condiciones es a través de un ensayo químico, de un análisis. Pero eso yo no lo hago cuando cambio el aceite en un auto. Entonces yo estoy cambiando algo independientemente de su estado, pero yo sé que cada 5.000, 10.000 o 20.000 kilómetros cambio el aceite. Algunos prolijos cambian el aceite del filtro, algunos desprolijos cambian el filtro cada 2 cambios de aceite. Pero tampoco sabemos cómo está el filtro. O sea, el único dato, no sé en los autos nuevos si las consolas pueden verificar, no la falta de presión de aceite, que ahí estoy hablando de que tengo poco aceite, sino el grado de contaminación del aceite. La verdad que lo desconozco y es algo que estaría bueno que ustedes investiguen y después me lo cuenten a mí. O sea, ustedes como expertos en vehículos y yo tal vez como conocedor de mantenimiento de manera más general. Esto que acabo de contarles, ¿lo entendieron? ¿Tienen alguna duda? Porque no puedo volver para atrás de manera permanente. No, profe, se entendió perfecto. Bueno. Se entendió bien. Perfecto. Entonces, avanzo un cachito más. Y ya todo lo que empiece a decir ahora tiene que ver con otras estrategias de mantenimiento preventivo. El primero, les dije, basado en el tiempo o en el funcionamiento, hora de funcionamiento o kilometraje. Hay otro tipo que es, digamos, para tomarlo con pinzas, porque está muy metido en lo que es la industria, pero yo les voy a dar alguna forma de sacarlo de la industria y ponerlo en un auto, que es lo que se llama el mantenimiento conductivo. En la industria se llama mantenimiento conductivo o mantenimiento autónomo. ¿Qué significa mantenimiento conductivo o mantenimiento autónomo? Ahí lo dice, yo se lo voy a explicar un poquito más para que no solo sea lo que ustedes leen, pero habla de el conjunto de tareas básicas de mantenimiento, inspecciones, chequeos, ¿sí? De manera periódica o diaria,
realizado por los operadores de producción de los equipos. ¿Quiénes son los operadores de producción en una industria? Los tipos que manejan el proceso, los que manejan los equipos, los que manejan las máquinas. Si yo lo llevo esto a nuestra empresa de logística, por ejemplo, ¿a ustedes qué les parece? ¿Quiénes serían este personal operador de producción de los equipos? Esto es una pregunta. ¿Quiénes podrían ser los operadores de producción de estos equipos? El usuario. El fabricante, profe. Los conductores. Los conductores, profe. Los conductores. El operador del equipo, el tipo que maneja. No es personal de mantenimiento, ¿eh? Es el que maneja. Personal de mantenimiento, tengo mi equipo de mecánicos, electricistas. Como todo usuario de auto, tiene que hacerle el mantenimiento como conductor. Tal cual, como si no fuera una empresa de logística y fuera el coche nuestro. Entonces nosotros periódicamente, como operadores del equipo, en este caso del auto, o de la moto, o de la camioneta, ¿qué es lo que vamos a hacer a intervalos regulares? Vamos a revisar la presión de los neumáticos, vamos a sacar la varilla y vemos si la cantidad de aceite que tiene que tener es la que corresponde. Vamos a revisar el sistema de refrigeración a ver si tiene nuestro fluido, ¿sí? El agua con algunas cosas, con algunos aditivos que tenga, en el nivel. Vamos a revisar el líquido de freno que está en el nivel. O sea, eso es a lo que se le llama las tareas básicas. Son controles básicos de mantenimiento. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, si vemos que, digamos, las ruedas tienen poca, digamos, notamos, porque tampoco con el ojo podemos saber en qué nivel de presión están, pero notamos que por ahí hay alguna rueda baja, vamos y inflamos verificando, ¿no?, con la presión que corresponde a los neumáticos. Si vemos que le falta un poco de agua al sistema de refrigeración, tendremos, seguramente no usar agua de la canilla, obviamente, tendremos nuestra agua desmineralizada, nuestra solución de refrigerante para agregar un poquito. Ahora, si vemos periódicamente que un neumático se está desinflando, que la cantidad de agua está bajando constantemente por más que le agregue, o estoy viendo que hay una pérdida que no sé bien porque yo no soy un experto, si es aceite, si es agua, si es, digamos, el fluido de la dirección o lo que sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Llevarlo a mantenimiento. Exactamente. Ese mantenimiento conductivo o mantenimiento autónomo está ligado directamente a esas tareas básicas, ¿sí?, de verificación, de control, ¿sí?, y de pequeños ajustes sobre el sistema. Esos pequeños ajustes, ¿qué van a hacer? Agregar algún fluido, inflar algún neumático, lavar el auto, verificar que las luces prendan. Esa es la tarea del mantenimiento conductivo, que justamente está dentro del universo de tareas preventivas. Porque lo que yo estoy haciendo, o lo que está haciendo el chofer del camión, del flete, del Uber, o qué sé yo, lo que a ustedes se les ocurra que tenemos dentro de nuestra empresa de logística, Mercado Libre, que tienen un montón de alternativas que no son solo camiones, está verificando que esas 5 o 6 cosas que le dijeron que tenía que ver estén bajo control. Si están bajo control,
No tenemos ninguna seña particular de que tengamos que adelantar ningún trabajo. Eso es para ir verificando la condición, ¿sí?, entre un mantenimiento y el otro mantenimiento. En el medio, yo le dejo esa tarea de mantenimiento autónomo o conductivo al operador del vehículo, al operador de la prensa, al operador del torno, al operador de la plegadora, al que dirige y maneja la máquina, que no es una persona de mantenimiento, pero es el que más en contacto está con el equipo. ¿Sí? El chofer es la persona que más en contacto está con el equipo, mucho más que el mecánico, que sabe si falla, si no falla, si tira, si no tira, si frena, si no frena, si el embrague. Nadie mejor que el conductor para saber algunas señas, algunas señales que da el equipo, ¿sí?, cuando empieza a tener fallos funcionales, que no significa que las cosas se rompan, significa que algo está empezando a no estar del todo bien. Ese es el mantenimiento conductivo o autónomo. ¿Les quedó claro? Sí, profe. Bien. Hay otro mantenimiento, también que se desprende del mantenimiento preventivo, que se llama mantenimiento predictivo. Ya estamos paraditos acá, ¿no? Acá. Mantenimiento predictivo, algunos le llaman mantenimiento proactivo o mantenimiento basado en la condición. Bien. ¿Qué significa basado en la condición? Que yo lo que voy a ver, a monitorear, es justamente cómo se comporta eso que yo estoy verificando, independientemente de, digamos, al contrario de lo que hacíamos en el preventivo basado en el tiempo, que yo llevo el auto y no me interesa cómo esté el aceite, y no me interesa cómo esté el filtro, o no me interesa cómo estén las pastillas, yo la cambio porque hay un cronograma que dice que lo tengo que cambiar. Este mantenimiento lo que hace es ir inspeccionando, ¿sí?, y tomar acciones en el momento que hay algo que me empieza a decir que una falla puede pasar, ¿sí? Entonces lo que hago es, me adelanto a la falla y evito las consecuencias de la falla. ¿Cuál sería, por ejemplo, un sistema que lo que hace es monitorear la condición, vamos a poner, de una variable del auto? El sistema de refrigeración. Yo lo puedo monitorear, el sistema de refrigeración, tanto con los sensores que tiene el auto, ¿sí?, como también lo puedo monitorear con la tarea conductiva que dijimos hace 2 minutos. Verifico a intervalos regulares, algunos, por ejemplo, para algún tipo de empresa logística, hay lo que se llama un checklist, ¿sí?, una lista de verificación que se le da al conductor, al encargado del vehículo, para que todos los días, antes de usar el vehículo, chequee las luces, el fluido de refrigeración, el fluido de freno, el fluido de dirección, la presión de los neumáticos, la limpieza. Ese mantenimiento conductivo verifica esas cosas y dice, está ok,
y después el sistema de mantenimiento del auto propio, a través de sus sensores, en un panel de control que yo tengo, me irá diciendo si tengo o no tengo problemas con eso que estoy observando. En el caso de freno, no me está dando ninguna alerta la computadora en términos que la pastilla ya gastó su primer parte, no me está tirando ninguna señal de mirá que hay que cambiarlo porque ya entró en la fase de desgaste superior, no me está dando ninguna indicación respecto de la temperatura, ¿sí? Con lo cual quiere decir que si yo verifico el nivel y el sistema con ese nivel y con el funcionamiento de todo el sistema de refrigeración, o sea, termostato, bomba en funcionamiento permanente, sensor de temperatura, no me está dando ninguna alerta particular, yo estoy mirando, ¿sí?, el reloj analógico si lo tuviera o el indicador digital si lo tuviera de temperatura y no registro ninguna cosa rara. Entonces eso forma parte del mantenimiento predictivo. Yo lo que estoy verificando es el comportamiento del sistema, ¿sí?, para evitar fallas. Por eso tengo un tablero de comando en el que voy mirando las revoluciones, miro la temperatura del sistema de refrigeración, tengo, digamos, alarmas en el supuesto que, por ejemplo, cuando se me empieza a prender el indicador de la batería, me está diciendo que tengo un problema, ¿sí?, con la carga de esa batería. Generalmente eso es un problema de alternador, pero también puedo tener un problema en la falla del electrolito, puedo tener un problema en las placas. Tengo un indicador de presión de aceite. Los vehículos nuevos con otra tecnología tienen un montón de otros sensores, ¿sí?, que están verificando muchísimas más partes y muchísimos más, digamos, variables que lo que se hacía con los autos de, digamos, por ahí, hace 10 años atrás. Pero ojo, porque esos autos todavía siguen en funcionamiento, ¿sí?, siguen prestando servicio y muchos van a los talleres a ser reparados o a hacerle mantenimiento. Con lo cual, esto del mantenimiento predictivo es que yo intente verificar, en un auto no es tan habitual hablar de técnicas de mantenimiento predictivo como si en una fábrica, donde yo voy a buscar posibles fallos antes de que aparezcan con un montón de tecnologías que se llaman análisis de vibraciones, ¿sí?, digamos, análisis termográfico, que yo vaya con un equipo, ¿sí?, a sacar fotos de un sistema que está en funcionamiento y pueda ver en una imagen que se llama termográfica, o sea, es una foto, pero con alteración de colores, y esos colores me están indicando zonas de diferentes temperaturas. Se usa mucho en los tableros eléctricos, se usa mucho en los motores, en las líneas de alta tensión. O sea, ¿por qué? Porque yo la electricidad no la puedo ver. Pero a través de esta foto, que saco una cámara que es especial, me voy a poner a, digamos, a entrar en explicarles esto, que en algún momento lo podemos hablar en particular. Pero digamos, a partir de esa foto, que en vez de ser una foto normal, que podemos sacar nosotros con nuestro celular de algo, esa cámara termográfica lo que hace es reconoce radiación infrarroja que está emitiendo el objeto al que yo le estoy sacando la foto, y cada parte del objeto va a emitir, ¿sí?, en una longitud de onda diferente, entonces voy a tener un color diferente. Y en función de ese color yo voy a poder tomar decisiones de si tengo que intervenir ese tablero eléctrico, abrirlo y verificarlo porque estoy notando que hay un punto de consumo diferente entre las tres fases,
puedo tener una más sobrecargada que la otra, puedo tener un falso contacto en una llave, en un fusible. Y yo si no hago algo predictivo, o sea, estoy controlando esa función, porque no abro el tablero y cambio las llaves. Estoy controlando el tablero en el momento que el tablero está operando. Esa es la gran diferencia del mantenimiento predictivo y que por eso se llama basado en la condición, o sea, basado en la condición de la operación. Yo voy a tomar decisiones de intervenir el equipo, de cambiar algo, cuando vea que está ese componente muy cerca de la falla. Entonces ya no lo cambio en cualquier momento. Lo cambio cuando el comportamiento del componente empiece a tomar una dirección, digamos, que se empiece a acercar a una falla. El ejemplo para nuestro caso, por ejemplo, de un vehículo, sería, si yo en vez de cambiar el aceite deliberadamente cada 10.000 kilómetros, vamos a poner un valor medio, antes de cambiar el aceite, haría un pequeño análisis de cómo está el aceite. Entonces lo cambiaría únicamente cuando ese análisis me diga que ya el aceite está perdiendo propiedades importantes. Entonces que ya no es confiable, ¿sí?, para la protección del motor y sus componentes. Entonces lo cambio ahí, no lo cambio antes. Lo utilizo al máximo posible. Es un concepto derivado de un análisis de costos monetario. Lo vamos a ver en detalle cuando veamos esto de cómo fue evolucionando el mantenimiento. El mantenimiento predictivo, ¿sí?, se vale de técnicas, se vale de instrumentos, se vale de controles, se vale de inspecciones. ¿Para qué? Para reparar o para sustituir un componente, vamos a llamarle componente, ¿sí?, que puede ser un repuesto, puede ser, por ejemplo, en el caso del aceite, como veníamos hablando, un consumible, pero vamos a llamar que es un componente. En el momento que decidamos cambiarlo porque estamos viendo a través de sus variables de funcionamiento que está perdiendo efectividad. ¿Queda claro la diferencia entre el predictivo y el preventivo basado en el tiempo o basado en el funcionamiento o en las horas de uso? Después lo van a leer ustedes y el lunes que viene lo vamos a ver en detalle. Pero tiene una cuestión de concepto. Mientras uno cambio porque algo me dice que tengo que cambiar, porque está escrito, porque es una recomendación o porque es el histórico, que me dice que cada tantas horas tengo que cambiar algo, este me está diciendo, lo voy a ir verificando, lo voy a ir controlando, lo voy a ir monitoreando y lo voy a cambiar en el momento en el cual ya haya algo que me está diciendo que puede empezar a fallar. ¿Sí? Un neumático, en vez de cambiarlo cada 80.000 kilómetros porque dice, yo espero, por ejemplo, como habíamos mirado en ese manual de la BTV, que para mí es como extremo la situación, esos 6 décimos de profundidad del dibujo, pero que digamos que hasta 4 milímetros, por decir un valor X. Yo lo voy a ir controlando el desgaste, no lo voy a cambiar, porque por ahí hice 120.000 kilómetros y los neumáticos están bárbaros. ¿Por qué? Y porque los hice arriba de una autopista, o porque los hice en una ruta, suponiendo que la ruta esté bien, pero puedo hacer 40.000 kilómetros en el sur, en camino de ripio, y destrozarlos los neumáticos. O sea que no me quedo nada más con el tiempo, me quedo con el uso, me quedo con la condición en la que está.
Y cuando verifico que ya está entrando en una zona que puede empezar a ser crítica, entonces ahí tomo la decisión del recambio. ¿Esto está claro? Está claro, profe. Para mí está claro. Sí, sí. Sí, Sí, profe. Sí, sí, se entiende perfecto. Buenísimo. Después, hay otros 3 tipos que nos quedan ahí para ver, que uno es el mantenimiento que se llama overhaul, lo habrán visto en las series, ¿no? El overhauling, o mantenimiento de 0 horas, que lo que consiste es dejar el equipo como si fuera nuevo. Eso no tiene mucha, digamos, mucha explicación. No es de lo más utilizado, obviamente, pero se los cito porque es una forma de hacer mantenimiento, un concepto de hacer mantenimiento. Lo puedo hacer en un auto, tal vez en un auto, digamos, que sea reliquia o que sea un auto de un valor, no solo en términos económicos, digo, sino en términos históricos, sentimentales, lo que sea, que uno quiera darle, digamos, como llevarlo a su condición original. Sí se usa mucho en la industria esto, en industrias, por ejemplo, de lo que se llaman procesos continuos. Proceso continuo es aquel proceso que no se interrumpe. Un alto horno, o sea, una empresa siderúrgica de fabricación de aceros o sus derivados, ¿sí? Procesos continuos que están 24/7 por 365 funcionando. Profe, como el reactor nuclear de Córdoba. Ni más ni menos. Exactamente. Eso sería como la industria más evidente y más compleja desde el punto de vista de la seguridad. Otras industrias son estas que yo le nombro: la fabricación de electricidad, la fabricación de vidrio, ¿sí? Las cristalerías son industrias que están todo el año funcionando y no se detienen nunca. No se detienen por una cuestión en particular, porque detenerlas, por ejemplo, en el caso de la industria de vidrio, o sea, una fábrica que hace botellas o frascos, significa, eso no quiere decir que no pueda pararse alguna línea, digo, pero no se detiene el proceso, porque si se detuviese el proceso de una cristalería, como se llaman las fábricas que hacen vidrio, los hornos, que son el corazón de la fábrica, el corazón del proceso, el horno piensen que es un recinto que está las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, fundiendo vidrio todo el día. Funde vidrio, es una caldera que funde vidrio. ¿Sí? Unos terribles quemadores que están permanentemente fundiendo vidrio, y eso alimenta máquinas que después hacen las botellas, los envases, frascos, lo que se les ocurra. Frasquito para perfume, frasco de café, tazas, vasos, lo que se les ocurra en vidrio. Ahora bien, menos el vidrio de las ventanas, digamos, ¿no? Que es otra concepción. El tema es que si el horno ese deja de funcionar el proceso, se apaga, ¿sí? Lo apago, se viene abajo, se rompe, se desmorona, así. O sea que yo no puedo interrumpir el proceso de una cristalería una vez por semana, una vez por mes. El proceso es, si el horno dura 20 años, es 20 años constantes de funcionamiento, constantes. Cuando se hace un cambio en la característica del vidrio, porque ustedes vieron que hay vidrios que son transparentes, la botella de cerveza, hay botellas blancas, o sea, transparente, la Corona, botellas verdes como la Heineken o la Stella Artois, botellas
marrones como el resto de todas las cervezas. Cuando se hace el cambio de color, se van haciendo ajustes, pero nunca se para el horno. Pasa de blanco a verde, por decir, y en el medio se está tirando vidrio, digamos, no se está produciendo porque no está todavía en el color que hace falta, pero el horno no se para jamás. Entonces, para ese tipo de industrias, ese mantenimiento de 0 horas o el overhauling, lo que significa es, en un momento se para la planta, se para la operación y se reconstruye todo el sistema. Puede ser una máquina, puede ser un conjunto de máquinas, o puede ser un equipo, o puede ser una instalación, como en este caso, el horno. Se reconstruye como si estuviera a 0 kilómetros y se arranca otra vez. En el sistema de vehículos, qué sé yo, se me ocurre que uno podría decir, bueno, un vehículo es complicado reconstituirlo a cero, todo el vehículo o todas las funciones del vehículo, pero uno, qué sé yo, pensemos que esto se lo podemos decir a, ¿hacemos medio motor o hacemos el motor completo? Y completo significa completo. ¿Sí? Completo significa completo, todo. El afuera y el adentro. Y eso es una reconstrucción overhauling, ¿no? Dejo el equipo como si fuera nuevo. Agarro un motor completo y lo pongo nuevo. Saco el que estaba y pongo un motor nuevo. No es lo más habitual, pero a veces se hace. Digo, este tipo de mantenimientos están más relacionados a la industria que tal vez al, digamos, al parque vehicular. Podemos relacionar esto con un motor, ¿sí? No hacer un cambio de aros, no mandar a rectificar la tapa, no encamisar, ¿sí? Es hacer el motor completo. Todo completo. O el sistema, digamos, esto es mucho más ambicioso porque habla de todo, pero en el caso nuestro, qué sé yo, no sé. Vamos a hacer todo el tren delantero completo, hacemos todo el tren delantero completo. No cambiamos solamente las parrillas y las rótulas, cambiamos todo el sistema tren delantero. En el caso de un auto histórico o un auto de colección, se hace completo. La mecánica, la electrónica, la electricidad, el chasis, la pintura, los vidrios, las lámparas, la rueda, todo. Ese es el mantenimiento llamado de 0 horas, o sea, lo vuelvo a nuevo a 0 kilómetros. Después tenemos otro mantenimiento que también lo vemos mucho nosotros en los talleres mecánicos, obviamente no con los autos nuevos de última generación, sino con los autos más viejitos, ¿sí? Con este tema del mantenimiento mejorativo o de rediseño que se llama, ¿sí? Ahí dice que consiste en la modificación o cambio de alguna de las condiciones originales. Pienso, resulta que es una idea, ¿eh? Un auto tiene un problema en el ralenti, ¿sí? Ya sea el motor paso a paso, que tenga motor paso a paso, o que tenga actuador de ralenti, que no es lo mismo, es similar, pero no es lo mismo. Si tuviera carburador sería el chicle de baja, saquemos al carburador. Entonces, ¿qué pasa? El auto se para. Cuando tiene que estar regulando, no alcanza la revolución, se para, y se para, y se para. Y bueno, no se consigue el repuesto, o un
motor paso a paso o un actuador de ralenti, supongamos de un auto de 15 años, importado, que está discontinuado, ¿yo qué hago para mantenerlo en funcionamiento? Le hago un rediseño, ¿sí? Le hago una adaptación. Hago una modificación para que esa función que yo necesito que mantenga tu régimen, el ralenti, la marcha baja, la regulación, como no se la puedo dar con el repuesto original, le hago una adaptación. Obviamente una adaptación segura, una adaptación en términos de, digamos, económicos, que el cliente la pueda pagar, que no le salga más que el auto. Entonces lo que hago es adapto o un paso a paso o un actuador de ralenti de otro vehículo, o le hago una modificación al que se le rompió, y en vez de que el actuador esté permanentemente intentando buscar el paso de aire, ¿no? Lo dejo fijo en un punto que ni quede acelerado, ¿sí? Ni se pare, que busque un, qué sé yo, 950.000 revoluciones, que no es lo ideal, pero no tengo otra forma, ¿sí?, de hacerlo funcionar ese coche, porque no hay repuesto para eso. Entonces lo que le hago es un rediseño, le hago un cambio, modifico una condición original. ¿Esto está claro? A ver, estos últimos dos que yo no pregunté, pero no me parece que tengan una concepción muy compleja de lo que estamos hablando. ¿Están más o menos claros los dos? Sí, profe, son bastante fáciles. Bien. El rediseño es el más argentino de todos. El rediseño es el más argentino de todos por varias razones. Me gusta que esto después lo desarrollen ustedes. Yo no se los comento, pero me gusta el comentario. Me gusta el comentario porque hay, digamos, hay una identificación con lo que pasa habitualmente. O porque no puedo gastar, porque en realidad, ¿qué pasa? En otros lugares del mundo, no digo en todos lados, pero en otros lugares del mundo, los parques automotores tienen, digamos, una vida útil, y eso se respeta. Hasta lo respeta la ley. Y te dicen, bueno, no podés tener autos de más de... Pasa en el parque automotor, por ejemplo, de vehículos de pasajeros, ¿no? Que uno no puede andar con autos, con vehículos, por ejemplo, de más de 10 años. Entonces, cuando una unidad llega a 10 años, tiene que cambiar por una unidad nueva, lo cual no significa que esa unidad esté, digamos, 100% original, en términos de que no le hayan hecho algún rediseño, sobre todo eléctrico. Claro, yo vi que a los colectivos le cambian, no sé, te traen el chasis y el motor, y bueno, el resto se lo queda el mismo colectivo, con la parte de los asientos y el resto. Bueno, acá, claro, eso es para abaratar costos, ¿no? Seguimos usando y seguimos usando. Parte de este rediseño tiene que ver con la imposibilidad digamos, de obtener repuestos originales, porque no existen, porque no hay, o porque son muy caros. Entonces, ¿qué se hace? Y se hace un rediseño de la función. Ustedes, me gustaría que el lunes que viene, ahora vamos a cortar acá, vamos a dejar el último de búsqueda de fallas para el lunes, lo voy a explicar un poquito más en detalle, pero quiero que se quede con los conceptos básicos de lo que hablamos, los conceptos clave. ¿Por qué está esa gran diferencia entre el correctivo o la rotura cuando no hago nada, el preventivo cuando hago tareas, ¿sí?, para intentar prevenir las fallas? Que dentro del preventivo tenemos este concepto del basado en horas, o en horas de funcionamiento, digo, ¿no? O en el tiempo, o en los kilómetros recorridos. Que tengo el predictivo, que intento anticiparme a la falla, pero monitoreando el funcionamiento.
que por otro lado tengo el conductivo, ¿no? El que le doy la potestad al usuario, el dueño del coche, usuario, el que maneja el camión, de verificar determinados ítems, ¿sí? Todos los días, día por medio, algunos una vez por semana, ¿sí? Que ese sea mi primer foco, ¿no? Que ese sea el primer control que yo tengo, el que usa el vehículo. Después tengo digamos, este mantenimiento a 0 horas o el overhauling que le llamamos, ¿no? Y tengo este de los rediseños. Y dejamos para el lunes este mantenimiento que se llama de búsqueda de fallas. El mantenimiento de búsqueda de fallas tiene que ver con aquellas funciones que generalmente son de control, ¿sí? Que son sensores, que son de control o de seguridad, y que yo no me doy cuenta que fallan hasta que la consecuencia de la falla se hace evidente. Por eso, como no los quiero complicar con esto, lo voy a hacer el lunes y vamos a buscar ejemplos y ver más en la práctica dónde podríamos encarar cada uno. Para eso les pido que por favor en la semana lean este material de hoy, que es esa sola hoja, y que el lunes la vamos a retomar. ¿Les parece bien? Sí, profe. Me Buenísimo. parece joya. Buenísimo. Entonces, Bárbaro. dejo de Bien, grabar perfecto. y nos vemos el lunes que viene. ¿Eh?